Con la situación actual y la inflación que estamos viviendo, no nos queda más remedio que mover nuestro dinero, ya que si lo dejamos inmovilizado va perdiendo valor, ya que las cosas que podemos comprar con ese dinero cada vez son más caras y por lo tanto podemos adquirir menos cosas con la misma cantidad de dinero. Hoy te voy a enseñar a comprar y vender en la plataforma MetaTrader 4, la más conocida y más utilizada en el mundo de las inversiones y el trading. Te lo voy a enseñar de forma muy simple. También aprenderás a calcular el riesgo por operación de modo súper sencillo, colocar el stop, colocar el TP, entrar a mercado, entrar con una orden pendiente y mucho más. Hola a todos, soy Dave, soy inversor, también el fundador y mentor de la academia de Código Trading, códigotrading.com, y en este vídeo pues te será muy útil ya que te voy a enseñar todo aquello que precisas para poder utilizar esta plataforma para invertir, utilizando la plataforma MetaTrader 4. Después de ver el vídeo hasta el final, habrás aprendido muchísimas cosas como cómo seleccionar los productos financieros, dónde los podemos visionar, cómo abrir el gráfico con dicho producto financiero, cómo calculamos el riesgo por operación de un modo muy sencillo sin tener que hacer grandes cálculos matemáticos, aparte de la colocación de la entrada, ya sea mercado con límite, stop loss, take profit y todo lo necesario para poder empezar a invertir con la plataforma MetaTrader. Bien, si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de darle un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Muy bien, lo primero que vamos a necesitar es instalar el software, lógicamente. Lo vamos a hacer con el MetaTrader genérico. Después están las versiones para cada broker, pero veréis que es lo mismo. O sea, al final simplemente arriba hay el icono de MetaTrader o el icono del broker que utilices. Así que lo hago con el genérico porque de este modo puedes trabajar con el broker que te interese. Entonces, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. En este caso vamos a hacerlo con el 4, son softwares muy parecidos y se está utilizando más el 4 que el 5 por el hecho de las compatibilidades, hay mucha más compatibilidad con el 4. Seleccionamos aquí el 4, tendréis el link de metatrader4.com/es en la descripción, también os lo dejaré en pantalla y pulsáis en descargar gratis. Entonces aquí os dice descargar MetaTrader 5 para Windows y no, lo que nos interesa es bajar un poco y descargar MetaTrader 4 para Windows. Y pulsamos. En caso que tengáis Mac o Linux, lógicamente son las otras opciones. Ahora mismo, aquí debajo, como podéis ver, ha quedado el archivo. Para acceder a él, pulsamos aquí y en mostrar carpeta. Una vez os pulsáis en mostrar carpeta, se os abre la carpeta donde está el archivo, veis que es este de aquí y tenéis que dar doble clic. Nos dice si tenemos permisos para instalar softwares en el ordenador, por eso ha quedado la pantalla en negro, he dicho que sí. Y a continuación pulsamos en siguiente y ya se está instalando. Ya veis, es una instalación muy rápida, no hace falta ni que pause el vídeo, porque realmente dura pues unos pocos segundos. Está terminando, mira, finalizó. Felicidades, le esperamos y ya podemos pulsar en finalizar. Se nos abre la web de MQL5 y por detrás se nos ha abierto lo que es la plataforma. Cerramos esta ventana de bienvenida y aquí tenemos la plataforma. Ahora mismo no estamos conectados. Para conectarnos tendríamos que pasar al siguiente punto, que es una vez tenemos el software en el ordenador, ¿cómo podemos iniciar sesión? Para ello, tenemos aquí conectar a la cuenta de trading. Si ya tenéis una cuenta comercial con un broker, os habrán dado pues el servidor, aquí hay uno, pero yo qué sé, pues el que sea, que es el servidor de vuestro broker, el usuario, la contraseña, lo colocáis aquí. Eso al crear la cuenta con el broker os lo habrán enviado por email. Ahora, en lugar de ello, lo que vamos a hacer es abrir una cuenta
pues tipo cuenta demo. Y para ello vamos a pulsar en abrir cuenta, siguiente, y abrir una cuenta demo, que es la primera opción que tenemos marcadas. Entonces, aquí tengo información que no es real. Ahora mismo solo para crear esta cuenta, no importa el broker, no importa nada de eso, yo nunca he trabajado con ellos y aceptamos. No estoy tapando la información porque no es verdad, no tengo este email. Y me dice su email no ha sido verificado aún, le enviaremos un código de confirmación. Vale, en ese caso sí que tengo que utilizar mi email. Lo voy a poner dave@códigotrading.com y aquí nos dice el apalancamiento y toda esa información. Aquí podéis elegir o cambiarlo, depósito de 10.000 o de otra cantidad. Si el apalancamiento pues con 1.100 ya está bien, pues 1.100. Y ya podemos crear la cuenta demo. Muy bien, una vez estéis conectados en vuestra cuenta demo, lo que he hecho yo es ahora cerrar absolutamente todo y dejar la plataforma limpia, es ir pulsando las X y dejarlo limpio, porque así vamos de menos a más. El paso sería ver qué mercados tenéis disponibles. Para ello, por eso lo he cerrado todo, para ir viendo las cosas, pulsáis aquí y aquí nos salen los mercados. En caso de que veáis muy poquitos, porque veis aquí están, todo eso son divisas, después tenemos criptomonedas, Bitcoin, el SP500, el oro, Ethereum y pues la Apple, Amazon, y aquí nos van saliendo más mercados criptos, IBM, Google, o sea, acciones, etc. Si os salen muy pocos, pulsando el botón derecho podéis decir mostrar todos y os saldrá todos los que hay en vuestra cuenta de vuestro broker. Eso dependerá del broker. Hoy no estoy haciendo en un broker concreto, sino a modo genérico. Entonces, ¿cómo podemos abrir un gráfico? Imaginemos que queremos el euro-dólar. Pues pulsamos botón derecho y ventana del gráfico y aquí se nos abre. Es tan simple. ¿Que queremos otro? Pues por ejemplo el dólar-yen. Pues ventana de gráfico, ya tenemos ambos. Después estaría el tema de que aquí lo hemos abierto, estéticamente no nos gusta. Y ahora vamos a ver cómo cambiamos los colores, que es algo importante. Para cambiar los colores hacemos botón derecho, propiedades, y en esta ventanita nos salen esquemas de color, que es en yellow black, el green black y el blanco y negro. Voy a partir del blanco y negro, pero me interesa ampliar el zoom. Entonces, al ampliar el zoom vemos que tenemos gráfico de barras. Para que veamos velas, tenemos que ir aquí arriba y pulsar en velas. Volvemos a las propiedades y si así nos está bien, pues simplemente lo que recomendaría es quitar la cuadrícula de fondo, ¿no? Que estos cuadritos que salen. Si os va bien en blanco y negro, pues así lo tenéis. Si quisierais otros colores, volvéis a hacer botón derecho. Si queréis las velas alcistas en verde, perdón, aquí, en verde, y las velas bajistas en rojo, pues aquí lo tenéis. Este green es un poco oscuro así. Y podéis elegir pues todo, ¿no? Aquí ahora lo hemos hecho en negro, o sea, en rojo. Cuando ya lo tenéis a vuestro gusto, ¿no? Que es todos estos colores de aquí, que aquí tenéis la vista previa. ¿Cómo podéis guardar esta configuración? Pues plantilla, guardar plantilla y decimos pues tutorial MetaTrader, por ejemplo. Entonces, si ahora queremos otro gráfico como el dólar-yen, que antes lo abrimos pero lo cerramos, yo voy a botón derecho plantilla y en tutorial MetaTrader, ¡pam!, ya nos sale a nuestro gusto. Otro tema importante es no solo la configuración de colores, sino el tema de que el mercado se vaya desplazando. Esto es aquí, desplazamiento del gráfico y un poco de distancia. Yo recomiendo ambos pulsados. Por aquí podéis reducir o aumentar, pero siempre es bueno que haya un espacio delante. Y en el euro dólar lo mismo, que queden ambos marcados
y después podéis ajustar más o menos esto. Otro tema importante es el zoom. Por aquí podéis ampliar y reducir el gráfico. Otra cosa importante es la temporalidad. Aquí cada vela que veis es una hora. Si queréis operar en 4 horas es pulsando en H4. En gráfico diario cada vela es un día. O en intradía aquí cada vela es un minuto, o 5 o 15. Por aquí movéis lo que es la temporalidad. Más cosas importantes. ¿Cómo trazamos un nivel? Pues aquí tenemos niveles verticales, horizontales. Estos cruzan toda la pantalla, ¿no? En vertical o en horizontal. Después, si queremos un nivel más limitado y que tenga cualquier inclinación, pues está configurado en blanco. Lo voy a cambiar a color, bueno, más que verde, azul. Y aquí veis, tengo el nivel este. Este lo puedo inclinar o lo puedo poner en vertical, la dirección que quiera, pero es más habitual para tendencias. Después también tenemos el Fibonacci, que es muy conocido, ¿no? Que se coloca desde aquí. Después se puede configurar el Fibonacci, ¿eh? Pero en este vídeo no voy a entrar. Si queréis un vídeo donde enseño a configurar la herramienta de Fibonacci para MetaTrader 4, lo dejo en pantalla y ahí veréis cómo se configura en MetaTrader esta herramienta concreta. Vale, aparte del trazado de niveles, es muy habitual trabajar con indicadores. Para ello tenéis que ir aquí donde dice insertar indicador y vamos a poner el que es más conocido, ¿no? Que son las medias móviles. Moving Average está dentro de indicadores de tendencia. Moving Average, aquí los periodos, si es simple o es exponencial, el color que queramos y colocamos, y es esta línea naranja, es este indicador. Del mismo modo se pueden insertar todo tipo de indicadores, también muy conocidos, como por ejemplo el MACD. Y aquí ahora tenemos un MACD. Así, con cualquier indicador, borro pues el indicador que he puesto, borro los niveles y vamos a continuar. ¿Qué más? Ya vamos a lo más importante, que es cómo podemos tomar una entrada. Pues aquí primero voy a abrir el terminal donde me dice el balance que tengo, la equidad y toda la información sobre el saldo, que es importante. Entonces, también lo que vamos a hacer es abrir un mercado como Bitcoin para hacer la prueba, ya que Bitcoin no cierra nunca y a lo mejor si tú estás siguiendo el tutorial también en una cuenta demo, te encuentras que de repente me dices, mira, que no me va. Pues ponemos Bitcoin, porque Bitcoin va siempre, y si intentaras entrar en fin de semana u otro día en otros mercados, te puedes encontrar de, mira, no me funciona. Pues no es que no funcione, sino que no es el momento en el que el mercado está abierto. Voy a hacer así para que no quede. Vale, pues vamos a ver cómo entramos. Importante saber el saldo. Tenemos 4,980. Entonces, ¿cómo se coloca una orden? Contamos redondeando que tenemos un balance de 5.000. Eso es importante saber. Aquí en nueva orden es cómo se coloca una orden. Estamos en Bitcoin USDT. El volumen, pues el cálculo del riesgo de forma muy simple es el siguiente. Si la cuenta es de 5.000, 0,05. Si la cuenta fuera de solo 1.000, pues 0,01. Y por debajo de 1.000 también es el mínimo que nos deja. Si tuviéramos 10.000 ya podemos poner 0,1. Si tuviéramos 100.000 ya podemos poner un lot. ¿Entendéis esa lógica, no? Por ejemplo, 15.000 de cuenta, pues sería 0,15. O sea, se ponen los miles aquí. Como tenemos 5.000 es 0,05. Muy bien, aquí ya vendría la colocación del stop loss y el TP y nos tendríamos que decantar por si es una venta o una compra, ¿no? Imaginemos que pensamos que aquí habrá un cambio de tendencia en el mercado y que buscamos este profit en 29.378. Pues le decimos stop en 29.378. Y aquí nos coloqué el stop, el TP, perdón, me estaba confundiendo. Y el stop, pues en este extremo, 28.571. 28.571. Con esto estoy haciendo botón derecho para ver los precios donde quiero colocar cada cosa. Si no tenéis botón derecho porque es un portátil, es la cruz esta. Esta cruz aquí a la derecha nos dice el precio.
Muy bien, pues esta operación está contra tendencia, no tiene ninguna lógica, solo es para que veáis cómo funciona. Y tema de ejecuciones, podemos ejecutar a mercado o con una orden pendiente. La orden pendiente, de modo muy resumido, si pulso en pendiente, me dirá si quiero una buy limit o una buy stop. Hay dos tipos de buy y dos tipos de sell. Unas son compras y las otras ventas. Eso significa que no quiero entrar al precio de ahora, sino a un precio objetivo. Si, por ejemplo, entramos al alza, o sea, buy, por encima del precio actual, se le llama buy stop. Por ejemplo, si quisiéramos entrar, si llega a este punto, seríamos una buy stop. Pero si lo que queremos es que llegue a este extremo o un punto más bajo para que se ejecute la compra, entonces es una buy limit. En el caso de venta pasa lo mismo. Si aquí estuviéramos entrando en una sell, una venta, si por ejemplo buscamos en la dirección de caída que se active, pues sería una sell stop. En cambio, si queremos que retroceda un poco a mejor precio, sería una sell limit. En este caso no vamos a entrar con una orden pendiente, pero aquí pondríamos el precio igual que lo hemos hecho buscando con el cursor si pusiéramos una pendiente, pero vamos a entrar con ejecución a mercado. ¿Qué hacemos? Pues pulsar en comprar. Ya se ha comprado y en pantalla vemos el stop y nos dice, si me pongo encima de la línea, como podéis ver, que si llega ahí pierdo $6, que es equivalente a los pips que sale, ¿no? 12.121. Y si llega a TP, gano $34,29. Lógicamente, si colocamos los stops cerca y los TPs lejos, pues arriesgando poco, arriesgando $6, tenemos un potencial de ganancia de 34. Muy bien. Paso siguiente, si en lugar de esperar a que llegue a stop o a TP queremos hacer algún tipo de gestión, pues si queremos gestionar moviendo empate, cogemos el stop loss y lo subimos para arriba dejándolo entrar aquí. Eso si la operación va a nuestro favor. Para mover a break-even un stop. Si lo que queremos mover a break-even es un TP, podemos bajar la línea de take profit y acercarla o incluso por aquí debajo, pero ahora ya se nos activaría si lo bajo ahí. Eso sería si se va la operación en contra. Quiero intentar salir en empate. Más cosas. Si en lugar de eso quiero salir ahora mismo con el resultado que hay ahora mismo en esta operación, pues muy simple. Puedo pulsar con el botón aquí, esta X en operaciones. Tenéis que tener marcado esto de aquí arriba, que ya os he enseñado antes, el terminal, y pulsando en esta X nos dejará cerrar la operación. Ya está cerrada. Y así de simple hemos entrado y hemos salido del mercado. Entonces, os he explicado las cosas más generales, las que más se utilizan, de forma muy simple, con una forma de calcular la gestión del riesgo. Pero de todos modos, si este vídeo os han quedado dudas, os recomiendo que utilicéis los comentarios porque le puedo hacer un apéndice, una segunda parte, donde acabe de explicar un poquito otras cositas que son importantes, porque realmente he explicado lo más básico. El programa, la plataforma tiene muchísimas más posibilidades que no os he enseñado. Así que si queréis aprender más, usad los comentarios y os explicaré muchas más cosas sobre MetaTrader. Si son cosas simples que os puedo responder, yo leo siempre y os contestaré. Pero si merece la pena dedicar otro vídeo, pues puedo hacer una parte 2, una segunda parte del mismo vídeo. Bien, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dar un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Y para ti solo es mover un poquito el ratón y también visitar la web códigotrading.com con todas las formaciones de trading. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo estáis y darle a la campanita. Así que nos vemos ya en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí.